Me contaron que Agustina no va a poder conectarse, entonces arrancamos. ¿Sí? ¿Cómo andan? ¿Todos bien, chicos? Hola, profe, ¿todo bien? Bueno, la propuesta era ver algún ejercicio del estado para armar un ejemplo muy sencillo de un estado de flujo de efectivo, porque ustedes me habían comentado que no lo habían visto antes. La verdad que esta materia no es de cómo confeccionar la información contable, cómo armar un estado contable no es algo que yo debería enseñar. La materia se aboca a el análisis y la interpretación del estado contable ya armado. Pero si ustedes nunca vieron cómo se elabora, quizás le dificulta quizás se entiende menos, digamos, la información que brinda el Estado. Cuando uno lo arma es como que comprende mucho más la información. Entonces, la idea es armar un sencillo ejemplo y también de estados contables consolidados, ustedes tengan idea un poco de cómo se arman estos estados. Entonces acá empezamos con el ejercicio 1, que es la propuesta de hoy, que la vamos a ir armando entre todos. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, se corta por ahí. Sí, acá me sale un cartelito que dice su conexión de internet es inestable. Bueno, ahí se fue el cartelito. A ver si se escucha mejor. Bueno, acá tenemos, bueno, me alegro. Bueno, chicos, acá el ejercicio dice, se pide confeccionar el estado de flujo de efectivo para la empresa, una empresa cualquiera, que le llamamos empresa. Sí, yo tampoco, o sea, veo como Fabricio. Veo Ah, toda pantalla Pero dice negra. que está compartiendo la pantalla, pero no hay nada. y yo en teoría yo estoy viendo una planilla de Excel. Capaz que no seleccionó el Excel. O sea, para mí cancélelo al compartir pantalla y vuelva a ponerlo. Ajá, Capaz que seleccionó mal. bueno. A mí me pasó una vez eso, seleccioné mal y no se veía nada. Ah, bueno. ¿Cómo era para sacar esto? Ajá, Dejar de compartir. A ver, compartir pantalla acá. Ejemplo sencillo. A ver este. Ahora sí, chicos. no. Ahí está, ahí sí. Ah, bueno. Yo hablaba y ustedes no veían nada. Bueno, el ejercicio 1. Se pide confeccionar el estado de flujo de efectivo de la empresa A, ¿sí? Para el año 2019, aplicando el método directo y el método indirecto. ¿Por qué? Porque hay dos métodos para confeccionar el estado de flujo de efectivo, el método directo y el indirecto. Vamos a ver los dos, ¿sí? Para confeccionar el estado de flujo de efectivo de un año, necesitamos el estado de situación patrimonial del año para el cual vamos a elaborar el estado de flujo efectivo y el estado de situación patrimonial del año anterior, ¿sí? El estado de flujo efectivo es el último estado contable que se confecciona, porque una vez que yo tengo armado el resto de los estados contables, armo el estado de flujo de efectivo a partir de la información que está contenida en el resto de los estados contables. Pero tiene la particularidad que en el caso del estado de situación patrimonial necesito el estado también del ejercicio inmediato precedente. ¿Sí? Fíjense, la empresa A, acá lo primero que nos muestra es el estado de situación patrimonial del año con los saldos al cierre de 2018 y cierre de 2019, son datos anuales, ¿sí? Y en el estado de situación patrimonial, o comúnmente llamado balance,
comprende una descripción del activo, del pasivo y del patrimonio neto, ¿sí? En este sencillo ejemplo vamos a suponer que estamos en un mundo donde no existen impuestos y no hay inflación, ¿sí? Entonces no vamos a hacer ajuste de inflación, no vamos a calcular el impuesto a las ganancias. El ejercicio busca ser muy, muy sencillo, de detenernos en lo elemental y no andar en tanto en detalles, digamos, ¿sí? Y también vamos a suponer que las deudas con los proveedores que aparecen acá en el estado de situación patrimonial son solo por la compra de mercaderías de reventa, adeudadas, ¿sí? Se trata de una empresa comercial, no es una empresa que compra materias primas, insumos y produce, sino que es una empresa que compra mercadería y la revende, una empresa comercial. Entonces toda la deuda que tiene con proveedores es por la mercadería de reventa que compró y la está debiendo. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien, miremos el estado de situación patrimonial. ¿Qué tenemos? Caja y banco. Inversiones transitorias, créditos por ventas, acá están los créditos, las ventas que realizamos y todavía no cobramos, bienes de cambio, el stock de mercadería almacenada que no se vendió, el total del activo corriente, que es la suma de los rubros anteriores, bienes de uso, activo no corriente, y el activo total. Después tenemos proveedores, que es el único rubro que compone el pasivo corriente, deudas bancarias, que es el único rubro del pasivo no corriente igual a las deudas bancarias, pasivo total, patrimonio neto que surge por diferencia, ¿sí? Inclusive acá tienen, cuando cargué los datos, tienen mi cálculo en la planilla de Excel, ¿sí? Después tenemos el estado de resultados. Fíjense que para confeccionar el estado de flujo efectivo no necesito el estado de resultado del año anterior, así que por eso solamente acá les mostré el estado de resultado del año 2019, que es el año para el cual quiero elaborar el estado de flujo efectivo. Ventas, costo de la mercadería vendida, ganancia bruta, que es la diferencia, le resto los gastos de administración, le resto los gastos de comercialización, llego al famoso resultado operativo, que es el resultado del negocio. Intereses perdidos, fíjense que si esta empresa tenía deudas bancarias, acá tiene que pagó intereses por esas deudas, y la utilidad neta o el resultado del ejercicio, que fueron 390 pesos, ¿sí? Después tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, también muy sencillo. Fíjense, el saldo al inicio son los 900 pesos de patrimonio neto que coincide con el patrimonio neto que aparece en el estado de situación patrimonial. Nada más que nos muestra desagregado que de esos 900 pesos, 810 es capital. Fíjense que es un ejemplo muy sencillo, no hay prima de emisión, no hay reservas, capital y resultado no asignado. Muy elemental el ejercicio, ¿sí? El resultado del ejercicio que se funde, acá se muestra en el estado de resultado y me está mostrando que me aumenta el patrimonio neto. Me está mostrando que la empresa pagó dividendos por 20 pesos. Obviamente, acá le voy a agregar algo que no se ve, pero en efectivo. Porque para que esté restando acá, para que sea una disminución del patrimonio neto, tendría que ser dividendos en efectivo. Si fueran dividendos en acciones, ¿cómo cambiaría esto si el dividendo no fuera en efectivo? ¿En positivo? Bien, acá va a estar disminuyendo, esto sí, pero va a estar aumentando acá, y acá va a ser 0. ¿Qué va? No resta. Esa. Un cambio, muy bien, un cambio cualitativo, no cuantitativo del patrimonio neto. Y bueno, los saldos al cierre. Y acá tenemos el patrimonio neto al cierre, que coincide con el patrimonio neto al cierre del estado de situación patrimonial del año 2019, ¿sí? Bueno, y acá vamos a necesitar alguna información que no está contenida en el cuerpo de los estados contables, sino las notas y anexos para elaborar el estado de flujo efectivo. Por ejemplo, vamos a necesitar el anexo de bienes de uso, ¿sí? Muy sencillo, bienes de uso, supuse que tiene uno solo, que son los inmuebles, el valor al inicio, las altas en el ejercicio, las altas son los bienes que se compraron en el ejercicio, los bienes de uso que se compraron, no hubo bajas, valores al cierre, la amortización acumulada al inicio del ejercicio, la amortización del ejercicio, la amortización acumulada al cierre,
y el neto resultante, que va a ser los 850, ¿de dónde surge? Y acá inclusive les puedo mostrar la formulita. Surge de los valores al cierre menos las amortizaciones acumuladas. Estos 850 son los 850 que aparecen en bienes de uso al cierre en el año 2019. Y estos 800 que aparecen acá al cierre del año 2018, ¿dónde los veo en ese anexo? ¿Cómo lo podría ver, chicos? ¿Cómo llego a esos 800 que están en el saldo al cierre de 2018? Escucho ofertas. ¿Cómo, profe, puede repetir? Bien. Fíjense que al final acá de todo me muestra que el saldo de bienes de uso es el saldo de bienes de uso que aparece acá en el estado de situación patrimonial, al cierre de 2019. Y al cierre del 2018 era de 800. ¿Y cómo lo puedo ver? ¿Dónde estaría? En realidad tengo que hacer un cálculo matemático para llegar a esos 800 con esta información que tengo acá. ¿De dónde saldrían esos 800 que aparecen al cierre del año anterior? O acá quizás no se ve. Los valores al inicio menos los acumulados al inicio, ¿no? Bien. Los 1000, que era el valor al inicio, las altas no porque son de este ejercicio, las altas son compras de este ejercicio, menos la amortización acumulada al inicio. Acá tengo los 800. ¿Sí? Fíjense que las amortizaciones son cuando uno hace el asiento, ¿cómo era el asiento? Amortización, que es un quebranto, a amortización acumulada, ¿sí? Entonces, la amortización del ejercicio este año 100 va a imputar como un quebranto, como un gasto. Y la contrapartida va a ser un aumento de la amortización acumulada, que es una regularizadora del activo, porque fíjense que está restando. Si yo hago los 1.500 menos la amortización acumulada, llego a los 850. Me regularizan, me disminuyen el valor del activo. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien. Y después el anexo de gastos. ¿Por qué el anexo de gastos? Vamos al estado de resultado de vuelta. Acá, si yo miro el estado de resultado, ¿se ven las amortizaciones en forma directa? ¿Dónde están estos 100 de amortizaciones del ejercicio metida dentro del estado de resultado? ¿Lo puedo ver? No. No se puede ver. O sea, claro. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Angie la que está por hablar? No, soy yo, Cande. Kant. Les confundo, me parece que tienen una voz un poco parecida. No sé, Sí, quizás nada nos que ver. confunden todos. Sí, nos confunden. Bueno, la profe es media sorda, así que capaz que confunde cualquier cosa también, ¿eh? Yo soy... No, pero hay otro profesor que también nos confunde. Cande, Angie, Cande. No. Sí, bueno. Sí. Bueno, chicas, ¿quién entonces? Candela es la que estaba hablando. ¿Qué ibas a decir, Candela? Sí. No, que no se ven a la vista, sí. Bien. Pero si yo quiero saber dónde están metidas porque las amortizaciones están, nada más que no me las discrimina, no me las muestra. Yo me tengo que ir al anexo de gastos, que había un anexo que lo vimos para Insuagro y ahora yo le hice uno muy chiquitito para esta empresa A, fíjense. ¿Qué tiene de gasto? O sea, considere casi muy poquitas cosas, porque la idea es hacerlo lo más sencillo posible. Fíjense, sueldos. Los sueldos son el total de gasto en sueldos de 100 pesos. ¿A dónde se imputó? La mitad, o sea, 50 pesos a gasto de administración y la mitad a gasto de comercialización, ¿sí? Y acá están las amortizaciones, que en total, fíjense, tal como muestra el anexo de bienes de uso, es de 100 pesos. ¿Y a dónde se imputó? 50 pesos a gasto de administración, acá está cómo se distribuyó, y 50 pesos a gasto de comercialización. Entonces, cuando yo vuelvo al listado de resultados acá, ¿qué hay acá dentro de estos 100 pesos de gasto de administración? 50 de sueldo y 50 de amortización. Dentro de los gastos de comercialización hay 50 de sueldo y 50 de gastos de amortización. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, sí. Bien. Y la mercadería, acá tengo, le imputé todo el costo de la mercadería, es mercadería de reventa, ¿sí? Porque se dedica a una empresa que no produce, vende la mercadería tal como la recibe. Bien, acá tenemos
vimos un poco los datos que tenemos, y vamos acá en la segunda planillita a empezar a armar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto, porque es el que más utilizan las empresas, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir, si ustedes se trajeron su hojita, que lo vayan escribiendo. Yo lo voy armando en la planilla de Excel y ustedes lo van a ir anotando, ¿sí? Porque cuando uno escribe, fija más el conocimiento, o sea, si ustedes me siguen, miran lo que yo estoy haciendo, van a aprender, pero si ustedes miran y van escribiendo, es un plus, aprenden más todavía, por el solo de hecho de ir anotando lo que vamos haciendo. Entonces, y de paso después nos quedan los datos a mano para que conversemos, ¿sí? Bien, entonces, método indirecto. ¿Se acuerdan que el estado de flujo de efectivo acá vamos a hacer por el método indirecto? Lo primero que tenía que tener el estado de flujo de efectivo era la variación de efectivo, había que calcular, que surgía de la diferencia. Perdón, profe, ahí puso Fabricio, que puso, profe, yo mi gato volteó y rompió unas cosas, sigan con la clase, yo la estoy grabando, después veo lo que me perdí, ahora vuelvo. Bueno. Bueno, ¿es un chat lo que me decís que escribió? Sí, en el chat lo escribió. Bueno. Yo no puedo ver el chat ahora, pero les agradezco, gracias chicos, ¿sí? Bueno, me quedó un comensal menos, somos cada vez más poquitos. Pero bueno, no importa. Pocos, pero bueno, y Fabricio no es que no sea abuelo, ¿no? Bien, vamos. Sí. Entonces, el estado de flujo de efectivo por el método indirecto para el año 2019. ¿Sí? Lo primero que necesito es conocer el efectivo al inicio, después necesito conocer el efectivo al cierre y después calcular la variación, que es la resta entre los dos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que en el estado del flujo efectivo había un concepto de flujo de efectivo? ¿Qué se entendía por efectivo o por fondo? Habíamos dicho que efectivo y fondo era caja y banco y las inversiones transitorias, ¿se acuerdan? Entonces, el efectivo al inicio. Si yo estoy en el año 2019, los datos al inicio de 2019 son los datos al cierre de 2018, ¿no es cierto? Entonces serían los 100 nomás. Exacto. Entonces, por el método indirecto, el flujo de efectivo al inicio serían los 100, porque de inversiones transitorias no tengo nada. El efectivo al cierre, vamos al cierre, es al cierre del año 2019, ¿sí? ¿Cuánto es el efectivo al cierre? Los 80 que tengo en caja y banco, más que chicos. Más los 30 de inversiones transitorias. Más los 30 de inversiones transitorias, 110, ¿sí? Entonces, efectivo al inicio, efectivo al cierre, y ahora vamos a calcular la variación de efectivo, que es el efectivo al cierre menos el efectivo al inicio. Que es una variación de 10 pesos. Yo tenía 100 pesos al inicio del año, cuando cerró el año tenía 110, entonces la variación es de 10 pesos positiva. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bueno, chicas, porque me quedé solo con chicas. Sí, somos chicas nomás hoy. Bien. Entonces, el método indirecto, ¿de qué característica tenía? Que partía del resultado que aparecía en el estado de resultado y lo iba ajustando. Porque el estado de resultados, que lo tenemos acá, está confeccionado por el método de lo devengado. ¿Qué significa método de lo devengado? Estos 390 de utilidad neta es la ganancia que, valga la redundancia, se ganó en el ejercicio. Pero acá dentro de estas ventas podría haber ventas a crédito, ventas que no se cobraron, dinero que no ingresó. Acá dentro del costo de la mercadería puede haber pagos a proveedores que no se hicieron, ¿sí? Entonces lo que gané, pero no significa que ingresaron 390 pesos realmente, ¿sí? Ajá. Sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, pero se parte del estado de resultado del ejercicio para calcular el flujo de fondos operativo o el flujo de fondos del negocio. Entonces, vamos a poner resultado del ejercicio.
resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio. El resultado, voy a traerlo acá. Resultado del ejercicio y lo copio, lo tomo del estado de resultados. ¿Cuánto fue el estado de resultados del ejercicio? Perdón, el resultado del ejercicio es la utilidad neta, son los 390 pesos positivos, ¿sí? Bien, y yo acá en comentarios le escribí una ayuda que después yo les voy a subir este archivo para que les quede a ustedes. ¿Cómo se produce ese ajuste para llegar desde algo que se registró por lo devengado a llegar al movimiento de fondos, a lo que se debería haber registrado por lo percibido? Bien, empezamos. Sumamos las amortizaciones a ese estado de resultado. ¿Por qué? Porque se descontaron gastos del estado de resultado que no implican salida de fondos. Estos 100 pesos de amortizaciones que estaban acá, en el anexo de bienes de uso, y que están imputadas acá dentro de los gastos de comercialización y de los gastos de administración, en realidad es algo que está restando en el estado de resultado, pero no es salida de plata, porque el hecho de que el bien se haya desgastado no significa que yo saqué 100 pesos, ¿sí? Ese desgaste de 100 pesos que está imputado acá como un gasto. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Sí, sí. Entonces, Yara, ¿por qué voy a sumar las amortizaciones ahora? Voy a poner más amortizaciones. ¿Cómo? ¿Por qué voy a sumar las amortizaciones? Porque te dijo que no eran, o sea, que en realidad plata no había salido. Muy bien, exacto. Porque no son salida de plata. Perfecto, ¿sí? Entonces sumo las amortizaciones porque yo a este resultado, que son los 390 que están acá en el estado de resultado, el resultado del ejercicio, le resté algo que no era salida de plata, por eso se lo sumo, ¿sí? Bien, y después, para confeccionar el estado del flujo efectivo, la regla es esta. Yo tengo que hacer jugar todos los otros rubros que están en el estado de situación patrimonial, absolutamente todo, menos caja e inversiones transitorias porque ya jugaron acá, ¿sí? ¿Y cómo se hace jugar? Y yo acá se lo expliqué, ¿sí? Lo leemos entre todos y después lo comentamos. Luego se hace jugar el resto de los rubros del balance. Los aumentos activos, todo aumento de activos se considera salida de caja. O sea, si los activos aumentaron, salió plata. Las disminuciones de activos se consideran aumento de plata. Es decir, todas las variaciones de activos se registran con el signo de contrario. Si subieron los activos, es salida de plata. Si bajaron los activos, es aumento de plata, ¿sí? Y los pasivos con el mismo signo. Aumento de pasivo, ingreso de plata. Disminución de pasivo, salida de plata. Salida de caja, ¿sí? Perdón, uso el término vulgar plata en vez de caja, que es el término técnico que sería el correcto, ¿sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Bien. Fíjense, si aumento la deuda, me endeudé. Supongamos pido un préstamo en el banco, cuando pedí el préstamo en el banco, ingreso dinero. Aumento de pasivo, ingresa plata, ¿sí? Otra. Aumento de activo significa salida de plata, porque si yo compré, ahí está alta de bienes de uso, salió dinero para adquirir esos bienes de uso. ¿Estamos, chicos? Entonces se hace jugar todo el estado de situación patrimonial. Si es aumento de activo, salida de caja. Disminución de activo, entrada de caja. Y los pasivos, las variaciones van con el mismo signo. Aumento de pasivo, aumento de caja, disminución de pasivo, disminución de caja. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Estoy copiando bien. eso. Pues. Bien. Si quieren, cópienlo así. Más activo, me gustaría poner el signo más, pero si no me va a tomar como fórmula y me va a decir error. Más activo, y acá sería con signo, pongan signo menos, salida de caja. Menos activo, ingreso de caja, o más caja. O sea, es al revés de como lo
haríamos en los asientos, ¿o no? Exacto, Claro. es al revés con respecto al flujo de caja, ¿sí? Claro, ajá. Más activo, menos caja. Menos activo, más caja, ¿sí? Con el pasivo es al revés. Más pasivo, pongo P de pasivo, más caja. Menos pasivo, menos caja. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora voy a hacer jugar todos los activos y pasivos operativos, que son los corrientes, ¿sí? Activos, en realidad para construir el estado de flujo efectivo tengo que hacer jugar todos los otros activos y todos los otros pasivos. Pero como discrimina las actividades en flujo de las operaciones, flujo de las inversiones y flujo de financiamiento, ahora para el flujo de las operaciones solamente voy a computar activos y pasivos corrientes, ¿sí? Entonces, vamos al estado de situación patrimonial, ¿sí? Volvemos al estado de situación patrimonial. Activo, caja e inversiones transitorias ya no los miro, ¿sí? ¿Qué me queda? Créditos por venta. Créditos por venta. ¿Aumentaron los créditos por venta o disminuyeron los créditos por venta? Profe, ahí nos fijamos en el año 2019, ¿no? O sea, en las Sí. diferencias, o sea, en el Claro, inicio la y el diferencia cierre. entre las dos. Exacto, ahí yo tengo Claro. créditos por venta al inicio, Ahí 0. aumentó. Ahí Claro, aumentó Claro, y ahí porque aumentó pasó. a 100. Ajá. Exacto. Por eso es que necesitamos los dos balances, para ver el aumento o la disminución, ¿sí? Claro. Entonces Sí, acá claro, para aumentó 100. comparar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, acá aumentó créditos por venta, ¿sí? Y crédito, si es un aumento de activo, ¿cómo es? ¿Entrada o salida de caja? Salida. Salida. Mira, Bien, salida de caja. Entonces vamos a poner menos aumento de créditos por venta. Menos aumento de crédito por venta y va restando, porque es salida de caja. ¿Sí? Bien. Vamos al otro rubro que nos queda del activo corriente. ¿Qué nos está quedando del activo corriente? Bienes de cambio. Pasa de 400 a 410. Bienes de cambio, ¿aumenta o disminuye, chicos? aumenta. Aumenta. Aumenta 10 también. pesos. Muy bien, de 10. Aumenta 10 pesos. Entonces, ¿salida o ingreso de caja? Salida de Salida. caja. Muy bien, porque es aumento de activo. Aumento menos aumento de bienes de cambio. Profe, ¿y ahí se le resta la diferencia de 10 nomás o 410? Lo que se resta es el aumento, y el aumento es de 10, que en Claro. realidad yo lo que tengo que hacer es la resta, 400 La diferencia. menos 10. La diferencia. Ahí me quedó la resta, pero va con el signo contrario, así que tengo que cambiarle el signo, ¿sí? Menos 10. ¿Sí? Bien. Entonces, el activo corriente ya no tengo más nada, porque ya agoté todos los rubros. Para las actividades operativas no miro el activo no corriente, que es lo que viene acá, me paso directamente al pasivo. Acá tengo proveedores. ¿Qué pasó con proveedores? Pasó de 300 a 200 los saldos, ¿sí? Entonces proveedores aumentó, disminuyó. 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 Bien. Entonces suma. Bien, No, es pero menos. los movimientos del activo van con sentido con el signo contrario, pero los del pasivo con el mismo signo. Claro. Claro. Disminuye. Exacto. Menos la disminución de proveedores. ¿Que cuánto es la disminución de proveedores? La voy a calcular. Acá, proveedores, los 200 menos los 300. ¿Sí? Menos 100. Perfecto. ¿Sí? Y acá, este ajuste, hay algunos profesionales que no lo hacen y otros que sí lo hacen. Para mí me parece que hay que hacerlo, entonces lo voy a hacer, pero podría no hacerlo, ¿sí?
me voy acá al estado de resultados. Fíjense que dentro del estado de resultados yo resté los intereses perdidos, pero los intereses no forman parte del resultado del negocio, no forman parte de las actividades de operativas, sino de las actividades de financiación. Entonces acá hay algo que está restado, pero que si yo quiero el flujo de fondo de las actividades operativas, no debería haberlo restado, por eso lo voy a ajustar, ¿sí? Ajuste por intereses. O podría poner más intereses perdidos, ajuste por intereses perdidos. Perdidos. ¿Por qué lo estoy sumando? Porque lo resté y no quería restarlo, ¿sí? Porque no es resté algo que no es un resultado del negocio, sino de las actividades de financiamiento. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, ahora ya estamos en condiciones de determinar cuál es el flujo de fondo de las operaciones. Flujo de fondo, porque ya no tengo más activos corrientes ni más pasivos corrientes, ya los agoté a todos, ¿sí? Si hubiera, voy a volver un poquito para las dudas para que quede claro, si acá hubiera otro pasivo corriente, yo tendría que seguir jugando. Si, por ejemplo, acá hubiera acreedores varios, tendría que introducir la variación de acreedores varios acá, ¿sí? Con el signo que corresponde. Pero como ya no hay más activo corriente y no hay más pasivo corriente, se agotó, digamos, la instancia. Entonces ya puedo armar el flujo de fondo de las operaciones. Y el flujo de fondo de las operaciones es la suma algebraica. Obviamente si yo sumo lo que está acá con signo negativo va a estar restando, ¿sí? Los 390 más los 100, menos los 100, menos los 10, menos los 10, más los 10. 290. El flujo de fondo de las operaciones. O el flujo de fondos del negocio. Los espero, así ustedes hacen el cálculo tranquilo y chequea que les da bien, ¿sí? Sí, a mí ya me dio. Sí, a mí también. Bien. Y me parece que a Yara le falta confirmar que llegó al número. Ahí está ahí. Sí, ahí está. Bueno, muy bien. Ahora, recuerden que el estado de flujo de efectivo discriminaba el flujo de fondo de las operaciones y después mostraba el flujo de fondo de las actividades de inversión. Entonces me voy a las actividades de inversión, ¿sí? Y acá voy a hacer jugar el activo no corriente. ¿Qué tengo dentro del activo no corriente, chicos? Solamente bienes de uso, ¿sí? Ajá. Bien, la cuestión es que acá si yo hago la resta entre los dos rubros voy a cometer un error, porque este rubro está afectado por una cuenta regularizadora que son las amortizaciones, ¿sí? Sí. Entonces yo lo que necesito es ver en realidad los aumentos de bienes de uso por compras de bienes de uso, ¿sí? Bien, entonces, yo tengo dos caminos para llegar a la variación de bienes de uso. Una, tomo las altas de bienes de uso que están acá en el anexo, ¿sí? O la otra, digo, bueno, voy a calcular la variación. Los 850 menos los 800, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá tendría que ajustarlo por las amortizaciones, ¿sí? Y sumarle las amortizaciones al inicio. Las amortizaciones que estaban restadas al inicio. Y acá, ¿qué hice? Los 850, no, los 850 más las amortizaciones, perdón, los 850 menos los 800 más las amortizaciones al inicio. Menos las amortizaciones al cierre. Y ahí me van a quedar los 150, que son los 150 de altas que están acá, ¿sí? O sea, resto la diferencia entre los dos rubros y después le neteo la regularización por amortizaciones,
O el camino más fácil, me vengo directamente al anexo de uso y me fijo las altas que están acá. ¿Sí? No sé si logré ser clara, chicos. Me perdí yo. Y yo me perdí también en esa parte de bienes de uso. Bien. ¿Qué pasa? Dentro de estos, supongamos que no hubiera ninguna alta de bienes de uso, que acá no se hubiera comprado nada, chicos. Que no compré ningún bien nuevo ni lo di de baja. La variación en bienes de uso tendría que ser 0, porque acá lo único que me está afectando son las amortizaciones. Claro. Y yo las amortizaciones ya las hice jugar acá, cuando las sumé. Ajá. Entonces, el efecto de la amortización del ejercicio, yo no lo tengo que tener en cuenta. Entonces, por eso yo a este saldo tengo que sumarle la amortización que le resté, y a este tengo que sumarle la amortización que le resté también. Y me tendría que dar 0 si no hubiera altas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Chicos, a los 850 le resté el saldo inicial, pero le sumé las amortizaciones del ejercicio porque no debería haberla restado, porque deberían estar, incluidas dentro de este saldo inicial, y le resté los 100. Le compensé las variaciones de las amortizaciones. Si no tuviera alta, esto me daría 0. Entonces se le suman las amortizaciones y se le restan la variación. Se le suma la amortización acumulada al inicio y se le resta la amortización del ejercicio. Porque yo en realidad lo que quiero saber son las altas y las bajas. Las amortizaciones es movimiento contable, pero a mí lo que me interesa saber es la variación de esta bienes de uso que me generó un movimiento de caja. La amortización no me generó movimiento de caja. ¿Qué es lo que me generó movimiento de caja? Acá cuando yo compré el bien de uso y acá tuve que haber sacado plata para comprarlo. Y si tuviera una baja, lo estaría vendiendo ese bien de uso. No sé si soy clara, chicos. Sí. Si este método les confunde, dejémoslo, vamos directamente al estado de bienes de uso y buscamos las altas. Y si hubiera baja, tendríamos que retarle la baja. Y ya está. ¿Sí? Este es el camino más fácil. El camino más fácil, yo les mostré los dos, pero este es el camino más fácil y más rápido. ¿Sí? Lo único que acá tienen que tener en cuenta que tienen que tener el balance completo, tienen que tener los anexos. Si no tienen el balance completo, tienen que hacer este calculito que hicimos recién. ¿Sí? Entonces, acá voy a poner altas de bienes de uso. ¿Se escucha bien, chicos? Sí. Sí, sí. Ah, porque yo sentí así como un ruido y después no sentí más nada, sentí como mucho silencio, entonces ya empecé a dudar. Entonces acá van las altas de bienes de uso, por los 150, que voy a ir al método fácil, me vengo acá al anexo. Y después, chicos, no hay otro... En el estado de situación patrimonial no hay otro activo no corriente, y después los pasivos corrientes van a la actividad, los pasivos no corrientes, como la deuda bancaria, los pasivos de largo plazo, van a las actividades de financiación. Así que actividades de inversión no tengo más que el alta en bienes de uso, ¿sí? Que va a ir como con signo negativo, porque es aumento de activo y salida de caja, menos 150. Entonces ya tengo el flujo de fondo de las actividades de inversión, el flujo de fondo de las inversiones. Flujo de fondos de las inversiones. Que es igual al alta de... Bueno, acá quise poner acá. Que sea igual al alta de bienes de uso, en este ejemplo tan sencillo, chicos, ¿sí? El flujo de fondo de las inversiones. La empresa invirtió, compró más bienes de uso para su actividad económica, ¿sí? Y esto es salida de caja. ¿Hasta acá vamos? Sí.
Bien, y después me queda el flujo, construir el flujo de fondo de las actividades de financiamiento, ¿sí? Entonces, dentro de las actividades de financiamiento, vamos acá, nos volvemos al estado de situación patrimonial. Pasivo no corriente tenía la empresa. En las actividades de financiamiento yo hago jugar todo el pasivo no corriente. Tenía deudas bancarias. ¿Qué pasa con las deudas bancarias, chicos? No hay nada, digamos, Disminuyeron. cero en O sea, 2019. Muy bien, disminuyen. Pasan de 100 a 0, la canceló a toda, ¿sí? Acá, ¿y esto cómo lo vas? ¿Qué efecto va a tener en el flujo de fondos si yo cancelo deuda? ¿Salida de caja o entrada de caja? Salida de caja. salida de caja, claro. Salida de caja, porque si yo tenía una deuda y la pagué, tengo que haber sacado plata para pagarla, ¿no? Sacado, disminuido la caja. Perfecto. Entonces acá vamos a poner cancelación de deuda. Cancelación de deuda financiera. La cancelación de deuda financiera son los menos 100 que cancelo deuda. Bueno, acá van los pagos de intereses, porque los intereses que pagué es por esa deuda, que los había ajustado acá, y los voy a imputar acá. Entonces los pagos de intereses. De intereses por la deuda. Que también, ahora es pago de intereses, también es con signo negativo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me está faltando, chicos, al flujo de fondo de las actividades de financiación? Acá va, en las actividades de financiación va el flujo de fondos con la deuda de largo plazo o el pasivo no corriente, y también con los accionistas de la empresa. ¿Sí? Si los accionistas hacen nuevos aportes de capital, que en este caso no pasa, o si los accionistas, como pasaba acá, cobran dividendos. ¿Sí? Entonces acá tengo, en el estado de evolución del patrimonio neto, habíamos visto que los accionistas cobraban 20 pesos en dividendos. Entonces acá lo que vamos a poner es el pago de dividendos. Pago de dividendos, salida de caja, por supuesto. Para los accionistas es un ingreso, pero para la empresa es una salida de caja, porque es una salida en efectivo. Y bueno, no tengo más, los accionistas no suscribieron acciones, no rescataron acciones, hubo un solo pago de dividendo, no hay más, no pasó más nada con la deuda, porque tengo nada más que un solo rubro en el pasivo no corriente, entonces ya puedo determinar el flujo de fondos de las actividades de inversión. Flujo de fondos del financiamiento, que va a ser la suma, en este caso, de los tres, de las tres salidas de fondo por las actividades de financiamiento. Bien, entonces, fíjense, la variación del efectivo en el ejercicio es de 10 pesos. ¿Y cómo lo explico? Bueno, por un flujo de fondo que generó el negocio positivo, ingreso de dinero, en términos netos, de 990 pesos. Menos una salida para financiar inversiones de 150 pesos, inversiones en bienes de uso, menos una salida para cancelar, menos una salida de fondos para cancelar deuda y pagar dividendos. Vamos a hacer un control. ¿Cuál sería el control, chicos, para verificar que esto esté bien? Vamos a llamar al flujo de las operaciones, lo vamos a señalar acá con un asterisco A. Al flujo de las inversiones le vamos a llamar, identificar con un asterisco B, y al flujo de fondos del financiamiento lo vamos a llamar con una llamadita C. ¿Sí? ¿Y hacer una suma de todos los flujos de fondos? Exacto. Nos daría la variación. Exacto. Si A más B más C, debería darme ¿cuánto, chicos? Si esto es para explicar esto. 10. Debería darme 10. ¿Sí? Entonces, control de A más B más C. Bueno, C me lo transformó ahí, pero no importa. Entonces vamos a sumar los 290 menos los 150. Yo en el Excel pongo más porque ya tiene el signo menos.
menos los 136. Y me da los 10 pesos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, sí. Bien. Entonces no es tan difícil. ¿Vieron? Hay No. que hacer jugar todo el balance. Y la cuestión es, bueno, en esa empresa se generaron 10 pesos de efectivo en el año. ¿Y por qué se generó? 290 generó el negocio. 150 es salida de plata porque invertí comprando bienes de uso. Y el resto para cancelar deuda y pagarle a los accionistas dividendos. ¿Sí? Bien, vamos, si les parece, ¿tienen ganas que vamos al método indirecto? Sí. El método indirecto para elaborar el estado de flujo efectivo. Esto es el estado de flujo de efectivo por el método directo. Acá lo voy a resaltar para que se vea mejor. Método directo, pero había dos formas que en realidad llegamos a lo mismo. Esto es el método indirecto, perdón. Y ahora vamos al método directo. Para armar el estado de flujo de efectivo por el método directo, la primera parte es la misma, porque empieza con efectivo al inicio, que ya sabemos cuánto era el efectivo al inicio. El efectivo al inicio, chicos, era 100 pesos. El efectivo al cierre ya sabíamos cuánto era, es lo mismo, acá no, esto no va a cambiar en nada, los 80 de caja y banco más los 30 en inversiones transitorias. Y la variación de efectivo es el saldo al cierre menos el saldo al inicio, que era de 10 pesos. Esto no cambia, sigue siendo igual. ¿Hasta acabamos? Sí. ¿Necesitan un tiempito para ir anotando? Sí, un ratitito. Ya. Bien, ustedes díganme, chicos, si necesitaran tiempo. Yo ya estoy. Bueno, ¿el resto ya está, chicos? Sí, sí. Yo sí. Bien. El método anterior se llamaba indirecto porque parte del estado de resultado y lo ajusta para llegar al flujo de fondo de las operaciones. Le dice, bueno, lo ajusto, le sumo las amortizaciones, le resto los aumentos de activo, le sumo las disminuciones de activo, y así llega al flujo de fondo, ajustando el resultado que surge del estado de resultado. En cambio, el método directo dice, no, ¿cuál es el flujo de las operaciones directamente? Bien, por las actividades operativas, ¿qué tengo que tener? Cobranzas. Ya no son ventas, porque las ventas son las devengadas. Las cobranzas, que son las ventas cobradas en ese ejercicio, ¿sí? Entonces, empieza a computar directamente, a armar el flujo de fondos computando las cobranzas y los pagos, ¿sí? Entonces va a empezar a ver cuáles fueron las ventas que se cobraron en ese ejercicio. Lo primero que le interesa saber, los ingresos del ejercicio, las cobranzas. Cobranzas, ¿sí? Y yo acá nuevamente le pongo como el apunte para las cuestiones principales para armar el flujo de fondos. Bien, acá dice las cobranzas son las ventas menos los aumentos de créditos por venta. Y vamos acá a los datos que teníamos originalmente. ¿Cuánto vendió la empresa A en el año 2019? 900 pesos, ¿sí? Pero yo veo ventas y sé que esa cifra de 900 pesos de venta es por el método de lo devengado, ¿sí? Se vendieron, pero nada me asegura que se cobraron, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que ir a ver para estimar lo que se cobró? Me voy al rubro créditos por venta. Acá está lo que pasó con los clientes que me cobraron. Fíjense, el saldo al inicio era de 0 pesos, nadie me debía nada. Pero al cierre tengo un saldo de 100 pesos. ¿Qué significa ese saldo de créditos por venta? Que hay 100 pesos que yo los vendí y no los cobré. Entonces, vendí por 900, pero de 900 hay 100 que no cobré. Entonces, ¿cuántas fueron las cobranzas en total, chicos? 800, o sea, los 900 menos lo que no cobré.
Sería. Exacto, muy bien, ¿sí? Si acá hubiera tenido un saldo al inicio, se lo tendría que sumar, porque obviamente que si este saldo es solamente de 100, es porque este saldo que estaba al inicio se cobró, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, vamos a escribir las cobranzas. Las cobranzas, entonces, son iguales a las ventas de 900 pesos menos los créditos por venta. 800 pesos fueron las cobranzas de la empresa en el ejercicio, ¿sí? Bien, después yo lo que necesito son los pagos, no los gastos, los pagos, ¿sí? Bien, vamos a seguir con el estado de resultados, ¿sí? Voy a dejar para el final el pago de las mercaderías compradas porque es más difícil de calcular. Me voy a ir al estado de resultados. ¿Y qué tengo acá en el estado de resultados? Tengo gastos de administración y gastos de comercialización. El costo de la mercadería vendida lo dejo para después. Como es un poquito más complejo, me vengo primero por lo más fácil, ¿sí? Gasto de administración, gasto de comercialización, ¿sí? Todos estos gastos se pagaron todos al contado. ¿Por qué? Porque la única deuda que yo tengo es con los proveedores por la mercadería. Entonces, si no tengo deuda con otros acreedores, esto significa que estos gastos se pagaron al contado. ¿Hasta acá vamos, chicos, o no? Si no se hubieran pagado al contado, acá tendría que tener la deuda en el estado de situación patrimonial, pero no está. Pero la cuestión es que todos estos gastos que están acá, estos 100 pesos de gasto de administración y estos 100 de comercialización, ¿son todos gastos que se pagaron con efectivo? ¿Qué me dicen? Y hay que fijar en las notas, ¿no? Hay que ver las Bien. notas. Y acá teníamos el anexo de gastos. ¿Qué me decía el anexo de gastos? Los sueldos sí se pagaron, ¿sí? Porque el empleado necesitó cobrar. Pero las amortizaciones, ¿se pagaron? ¿Es salida de plata? No, Bien, entonces, ¿qué es salida de plata? Lo que pagó por sueldos nada más, ¿sí? Pero no los 100 que pagó por gasto de administración. Entonces, acá vamos en el método directo, vamos a poner los pagos por gastos de administración y comercialización. Bien, la suma de los gastos, ¿cuántos son los gastos? 100 pesos de gasto de administración más 100 pesos de gasto de comercialización. Pero le voy a restar las amortizaciones que se imputaron esos gastos porque no son salida de caja, ¿sí? Entonces me va a quedar los 200, que es la suma de los dos gastos, menos los 100 de las amortizaciones, me queda los pagos por gasto de administración y de comercialización de 100 pesos, la suma de los dos. ¿Hasta acá vamos, chicos, o no? Sí, Bien, las cobranzas están con signo positivo porque es un ingreso. Los gastos con signo negativo porque es salida de dinero. Bien, después, yo dije que dejábamos el costo de la mercadería vendida para después. Y ahora vamos a trabajar, ¿sí? Bien, costo de la mercadería vendida. A mí lo que en el estado de flujo efectivo no me interesa el costo de la mercadería vendida. A mí lo que me interesa son los pagos a los proveedores por esa mercadería, ¿sí? Entonces yo lo que necesito saber es cuánto se compró en principio de mercadería en ese ejercicio, ¿sí? Entonces necesito conocer las compras de mercadería y después ver cuáles de esas compras se pagaron, ¿sí? ¿Cómo calculo las compras? Porque yo a partir de los estados contables puedo calcular las compras del ejercicio. ¿Se acuerdan la fórmula para calcular el costo de la mercadería vendida que vieron en contabilidad? ¿Que cómo era? La existencia inicial más las compras menos la existencia final. ¿Era así o no? sí. sí. Bien. Acá fíjense que en esta fórmula aparecen las compras. Si yo hago pasaje de término, puedo calcular las compras de mercadería mediante esta igualdad. Digo que las compras es igual a ¿qué? Al costo de la mercadería vendida menos la existencia inicial más la existencia final. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a calcular las compras,
¿sí? Vamos a calcular las compras. Acá tengo el costo de la mercadería vendida, ¿dónde lo veo, chicos? ¿En qué estado? ¿Resultado o situación patrimonial? Resultado. De resultado. Bien. En el estado de resultado tengo el costo de la mercadería vendida. Y la existencia de bienes de cambio al inicio y al cierre, la existencia inicial y la existencia final, ¿dónde la veo? ¿En qué estado contable? En el patrimonial. En la situación patrimonial, claro. Muy bien. Y acá tengo la existencia de bienes de cambio al cierre y la existencia de bienes de cambio al inicio. Claro, ajá. Entonces tengo todo para calcular las compras en ese ejercicio. Entonces me voy a calcular las compras. ¿Qué dijimos? Que es igual. ¿Igual a qué? Al costo de la mercadería vendida, ¿sí? Menos la existencia inicial, que en bienes de cambio, más la existencia final. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Entonces, el costo de la mercadería vendida, que está acá en el estado de resultados, que son 300 pesos, ¿sí? Le resto la existencia inicial, que son los 400 pesos de bienes de cambio en el año 2018, en el estado de situación patrimonial, y le sumo los 410 de bienes de cambio al cierre de 2019 en el estado de situación patrimonial. Me queda que las compras del ejercicio fueron 310 pesos, ¿sí? Pero todas esas compras se pagaron, y bueno, ahora tengo que ver qué pasó con la cuenta proveedores, porque esta deuda es con los proveedores, ¿sí? Resulta que, además de lo que le compré, de eso que yo le compré a los proveedores, le quedé a deber 200 pesos, que es el saldo de la deuda con los proveedores al final del año 2019, ¿sí? Y tendría que haber cancelado en el ejercicio, porque era deuda corriente del año pasado, los 300 pesos de la deuda al inicio. ¿Sí o no, chicos? Sí. Bien, entonces, a las compras, yo, ¿qué tengo que, para llegar a los pagos a los proveedores, tengo que restarles el saldo de proveedores al cierre, menos saldo de proveedores al cierre. Proveedores al cierre. ¿Por qué lo resto? Porque es deuda con los proveedores, es mercadería que yo se la quedé a deber, ¿sí? No la pagué y yo quiero llegar a los pagos. Entonces le resto la deuda al cierre con proveedores, ¿sí? Y le sumo más el saldo de proveedores al inicio. ¿Por qué lo sumo? Porque era deuda que yo tenía al comenzar el año, pero era deuda corriente que la tenía que pagar este año. ¿Sí? Que era de 300 pesos. ¿Sí? Entonces ahora voy a sacar el total de pagos a los proveedores. Que resulta de las mercaderías que compré, menos las que le quedé a deber, más las que pagué porque se las debía del año pasado. A los proveedores le hice pago en este ejercicio por 410 pesos. ¿Alguna duda, chicos? ¿No fui clara en algo? Si no, díganme, por favor. No, está bien. Va, yo por lo menos. Bien. ¿Y la que habló era Candela o Angie? Candela. Bueno, No, y Angie, yo sí entendí, pero no sé si después me va a salir porque es como mucha información. Pero sí, o sea, lo voy entendiendo. bueno, lo importante estamos, o sea, yo no les voy a, chicos, no les voy a pedir, no les voy a tomar un examen sobre cómo se elabora un estado de flujo efectivo. Es para que ustedes, cuando le toque analizar el estado de flujo efectivo, sepan qué información le está mostrando, ¿sí? Y a veces... Sí, perdón. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Fabricio. Y bueno, y yo después les voy a subir el Excel con todos los cálculos ya hechos también, ¿sí? Sí, bueno. Para que les quede la planilla de Excel para ustedes, ¿sí?
Bien, entonces vamos a completar el estado de flujo efectivo. Los pagos a proveedores. Los pagos a proveedores. Obviamente que los pagos a proveedores es salida de plata, porque yo estoy pagando, menos los 410 que son los pagos a proveedores. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo el flujo de fondo de las operaciones, ¿sí? Porque acá va solo lo que es el negocio, la venta de mercadería, los pagos de los gastos del negocio, que son de administración de comercialización, y los pagos a los proveedores. Entonces ya tengo para armar el flujo de fondo de las operaciones. El flujo de fondo de las operaciones son los 800 menos los 100 menos los 410. Me da 290. ¿Llegaron todos? Sí, sí. Vamos al estado de flujo de efectivo por el método indirecto. ¿Cuánto nos daba el flujo de fondo de las operaciones? 290. Y por el método directo, ¿cuánto nos da el flujo de fondo de las operaciones? 290. Nos da de la noche. Por distintos caminos llegamos a lo mismo, ¿sí? Profe, ¿y todos los flujos tienen que dar igual para que esté bien? ¿O puede variar? Es que el camino es distinto, pero el resultado tiene que ser el mismo, ¿sí? Claro. Se le llama método indirecto porque es como que yo doy más vueltas, parto del estado, fíjense todos los pasitos, un montón de pasitos, parto del resultado del ejercicio y lo voy ajustando hasta que llego al flujo de la operación. Y acá directamente lo calculo, las cobranzas menos los pagos, llego el flujo de fondo de las operaciones. Acá no estoy dando vueltas, acá voy directo a calcular el flujo de fondo de la operación. Pero el flujo de la operación, lo calcule como lo calcule, tiene que darme 290 en este caso, ¿sí? Después tengo que agregarle el flujo de fondo de las inversiones y el flujo de fondo de la actividad de financiamiento. ¿Qué pasa, chicos? Acá ya no cambia, digamos, es lo mismo que hicimos en el otro método, ¿sí? Lo que va a cambiar en el método directo es cómo se calcula el flujo de fondo de las operaciones, ¿sí? El flujo de fondo de las actividades de inversión y de financiamiento es lo mismo y por el mismo camino que calculé en el otro método, ¿sí? Lo que cambia es cómo se calcula el flujo de fondo de las operaciones. El flujo de fondo de las operaciones acá es como que va haciendo un rodeo, un ajuste a partir del estado de resultado. Y acá lo calcula directamente. Pero después, el flujo de fondo de las actividades de inversión y de financiamiento se calculan en los dos métodos de la misma manera. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Entonces, el flujo de las actividades de inversión, ¿qué teníamos? Las altas de bienes de uso. Es exactamente lo mismo. Inclusive podría venir al estado anterior y lo copio. Flujo de fondo de las operaciones. Y bueno, y el flujo de fondo de las actividades de financiamiento o del financiamiento es exactamente lo mismo. La cancelación de la deuda financiera. Que era porque el pasivo no corriente disminuía. Después teníamos el pago de los intereses, que esto surge del estado de resultado, pago de intereses de la deuda, deuda financiera, que eran de 10 pesos, pero me voy a copiar por las dudas. El pago de dividendos de 20 pesos. No sé por qué me la pone negrita. Y el flujo de fondos del financiamiento.
es exactamente igual, la suma de los 3 salidas de fondo. Nuevamente vamos a hacer el control. El control había que sumar los 3 flujos de fondos, y si me daba todo igual es porque estaba todo bien. A este lo habíamos identificado con la letra A este con la letra C, y el flujo de fondo de las actividades de financiamiento con la letra C. Entonces el control, que el flujo de fondo de las operaciones me decirá más el flujo de fondo de la... Ay, acá chicos me equivoqué. Le puse operaciones, pero ¿qué debería ir acá? Corríjanme ustedes. Flujo de fondo de las... Inversiones. De las inversiones. Muy bien. De las inversiones. Entonces, el flujo de fondo de las actividades operativas más el flujo de fondo de las inversiones, que era B, más el flujo de fondo de las actividades de financiamiento, que era C. Los 290 menos los 150 menos los 130 me tienen que dar los 10 pesos, que era la variación de efectivo en el ejercicio. Bien, chicos, yo se lo voy a subir a la planilla de Excel con todos los machetes que les puse acá para que les quede de ayuda, para que lo tengan también. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? No. No, pero Bien. Entonces, ¿qué es lo que busca mostrar entonces el estado de flujo de efectivo, chicos? ¿Qué es lo que me muestra? A ver, alguien que resuma la idea principal, ya que lo tenemos acá, alguien que se anime. Mostrar el efectivo, o sea, lo que se utilizó en las operaciones, en las inversiones, financiamiento y lo que fue variando de efectivo. claro, o algo así. el movimiento que El movimiento efectivo de la caja. claro. Ajá. Bien, muy bien, ¿sí? Me muestra que en principio esta empresa creó más dinero, podría ser negativo, creó más dinero. La fuente de generación de ese dinero principalmente viene del negocio, después que invirtió y que canceló deuda. A veces van a haber estos estados de flujo de efectivo donde el flujo de la operación es negativo, como era el caso de Insuagro, si no me acuerdo mal, y que cerraba el estado de flujo de fondo positivo, pero gracias a la actividad de financiamiento. Y la verdad es que no da lo mismo ver que una empresa le da el flujo de fondos, aumenta la caja, pero porque se está endeudando, a que aumente la caja porque el negocio está generando dinero. ¿Sí? Son cuestiones distintas. Pero bueno, ¿genera más dinero o consume más dinero esa empresa? ¿Cómo lo genera? ¿Lo genera por acá, por actividades, operaciones por el negocio, por las actividades operativas, o lo genera porque toma deuda? Son cuestiones distintas, ¿sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Sí. Bien. Aclaro por las dudas que una empresa tenga un flujo de fondo negativo en algún momento, puede ser que sea un mal año, pero no que la empresa sea un mal negocio. En el caso de Insuagro era un mal año, ¿se acuerdan? Y también puede ser que tenga un flujo de fondos, se esté endeudando mucho porque también está invirtiendo mucho, está apostando mucho al futuro. Hay que ver por qué, ¿sí? Pero son cuestiones interesantes para analizar. Bien, ¿hasta acá vamos, chicos? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Sí, pero... ¿Quieren que hagamos un recreíto? ¿No? Bueno. Bueno, no, que no tenía consulta. Pero sí, si quieren nosotros podemos hacer un recreo. Un recreito, ajá. Ah, bueno. Hacemos, porque ahora voy a empezar con los estados consolidados, y es algo medio parecido. Me parece que si no, los voy a cansar un poco. Así que nos descansamos un ratito, y después volvemos a los estados contables. Vamos a hacer un ejercicio de estados contables consolidados, ¿sí? Unos 10 minutos, chicos. 19 menos 5, ¿puede ser? Sí. Sí.
Bueno, 7 menos 5 entonces volvemos. Hasta dentro de un ratito entonces. Dale. Chao, profe.